Bien, el tema que hoy les vamos a compartir es el de factores socioculturales que contribuyen a la automedicación en las personas mayores. Hoy quiero compartir con ustedes este trabajo que articula una investigación documental con la intervención gerontológica desde un enfoque socioeducativo. Me centraré específicamente en la automedicación en personas mayores, la cual es una práctica cotidiana compleja con muchas cargas, muchos significados desde un enfoque cultural, familiar, económico y también del saber. Y bueno, desde la gerontología social, uno de nuestros grandes retos es visibilizar la práctica que está normalizada, pero que tienen implicaciones importantes en en la salud y en la calidad de vida, la cual es pues la automedicación. Y para ello, pues primero tenemos que entender que la automedicación no pretende entenderse como solo un riesgo médico, sino también como un acto social, cultural y de identidad, en la cual pues las personas mayores son principales participantes, ¿no? De esta práctica. Y bueno, las personas mayores no se automedican solamente por falta de recurso económico. Tenemos que entender que hay diferentes aspectos que influyen en ello. Uno de ellos es toda esta experiencia que fueron adquiriendo durante todo su curso de vida. También que hay algunos o algunas que fueron cuidadoras durante toda su vida y el otro que son conocimientos o saberes que fueron adquiriendo, tanto de saber de las plantas, los remedios, las infusiones y las formas de cómo sanar de forma, pues, no médica tradicional. Ajá. Entonces, pues la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, los gerontólogos sociales, es ¿cómo aprovechamos estos saberes sin que se convierta en una práctica de riesgo? Y también cómo diseñamos estrategias educativas que no descalifiquen la historia, sino que valoren y fortalezcan estos saberes que vienen siendo ancestrales. Y bueno, el objetivo de la investigación fue analizar los factores socioculturales que influyen en la automedicación de las personas mayores y entender sus efectos tanto en la salud para posteriormente proponer estrategias con el único objetivo de comprender y transformar estos saberes, de trabajar en conjunto con estos saberes, que no muchas veces son científicos. Y bueno, la metodología fue una revisión documental cualitativa con una selección de 15 fuentes claves que parten del 2019 al 2024 y se organizaron los hallazgos por categorías temáticas, las cuales pues las estructuramos de acuerdo a los factores que impulsan la automedicación en las personas mayores y tienen que ver con estos factores económicos y de acceso a la salud, estos factores sociales y familiares y también estos factores culturales como factores de salud. Y a partir del análisis que hicimos y de la revisión teórica que hicimos, logramos identificar algunas características de cada uno de estos factores. El primero es el de factores económicos y de acceso a la salud, el cual pues tiene que ver con la condición económica y el acceso que tienen las personas para atender su salud. En muchos contextos, la automedicación responde a una necesidad práctica. Las personas mayores a veces se enfrentan a altos costos, largas filas, escasez de medicamentos, fragmentación del sistema, entre otras pues desventajas. Y bueno, esto lleva a que ellos opten por automedicarse con alternativas de cuidado no formales, que es en este caso, la medicina tradicional. Otro de los factores que influyen en la automedicación y que logramos identificar fue el entorno familiar y las redes cercanas, que tienen que ver como los familiares y vecinos que recomiendan medicamentos con buena intención, pero muchas veces no considerando todos estos aspectos de salud particulares que pueden afectar el bienestar de la persona.
Y bueno, hay que entender que también es un legado oral que circula entre estas frases de si a mí me funciona este medicamento, pues a ti también te puede funcionar, ¿no? O si tomé esto y pues no me pasó nada, pruébalo, ¿no? Te puede funcionar. O es natural, no te va a pasar nada. Y bueno, no se mide las complicaciones que se pueden generar cuando pues se hace como esta combinación de medicamentos sintéticos con medicamentos naturales. Entonces, pues creo que desde la gerontología social es importante comprender estos saberes, pero también ver cómo los vamos pues neutralizando, los vamos manejando de forma correcta. Otro de los factores que identificamos fue el factor cultural, ¿no? El cual tiene que ver con los remedios caseros, con la medicina tradicional. Y bueno, aquí quiero poner un énfasis especial. La medicina tradicional no es un error y no es algo alejado de las personas o de nosotros, ¿no? Es un legado de conocimiento ancestral profundamente enraizado tanto en nuestros pueblos originarios, en nuestras comunidades rurales, pero también en estos saberes familiares que se van transmitiendo de generación en generación y los cuales pues muchas veces vamos poniendo a la práctica. Y bueno, las personas mayores sabemos que son guardianas de estos saberes, ¿no? Conocen sobre las infusiones, conocen sobre las pomadas, los baños, los ungüentos, las plantas que han usado durante toda su curso de vida para poder sanarse o autocuidarse. Pero aquí la pregunta no es si debemos prohibirlos o si debemos decirles no, no tomes estos medicamentos o no los adquieras, sino la pregunta está en cómo nosotros, los gerontólogos sociales, podemos educar para hacer un uso responsable o integrarlos de forma segura y regular al autocuidado. Hay que tener en cuenta que pues muchos de nosotros tenemos que generar estas capacidades de autocuidado, de cuidarnos, ¿no? Pero también de forma responsable y satisfactoria. Y bueno, un ejemplo educativo podría ser que pensemos, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de negar estos conocimientos, estos saberes ancestrales sobre el uso de la manzanilla, la stevia, la sábila, enseñamos si se puede usar y cómo podemos usarla, ¿no? ¿Cuándo es mejor acudir a este tipo de medicamentos naturales? Y finalmente, pues también nos encontramos con estos factores de salud que muchas veces tiene que ver con que las personas a veces minimizan, ¿no? Estos sensaciones o estas situaciones de cómo se sienten. Es decir, a veces consideran que son simplemente achaques o sienten o quizás no asisten con los médicos porque sienten que su voz no es escuchada o que son desvalorizados, ¿no? Esto genera que ellos prefieran automedicarse y busquen otros medios para su autocuidado. Lo que pues refuerza muchas veces esta acción de automedicación como una alternativa confiable basada en su propia experiencia y no en la opinión profesional. Y que les permite pues evitar muchos regaños, muchos llamados de atención y que les solventa o les soluciona esa problemática o esa necesidad que están vivenciando en ese momento. Y bueno, a raíz de encontrar estos factores, logramos también identificar qué efectos genera la medicina sintética, ¿no? No tanto la tradicional, nos enfocamos en los resultados en la medicina sintética. Muchos consumimos medicamentos para quitarnos el dolor, para, no sé, desinflamar el estómago y que son medicamentos sintéticos que son de fácil alcance. Entonces, esto pues muchas veces si no se lleva un control adecuado, las personas mayores pueden adquirir ciertos efectos que pueden dañar su posibilidad de adquirir un envejecimiento saludable o de encontrarse saludable en la vejez. Y no quiere decir que sean ignorantes al hacerlo. Ya vimos que hay ciertos factores que influyen en la automedicación, ¿no? Pero pues es importante que nosotros conozcamos cuáles son estas consecuencias de automedicarse con medicamentos sintéticos no recomendados
y que como gerontólogos busquemos las estrategias adecuadas para prevenir que se adquieran envejecimientos patológicos. Y bueno, algunos de los efectos en el envejecimiento saludable o el problema en este acto de automedicación son la acumulación de estos riesgos, de estos daños que afectan nuestro bienestar personal. Y tienen que ver con estos daños cardiovasculares y gastrointestinales, también con las reacciones que podría generar el medicamento, las intoxicaciones y la resistencia bacteriana. A veces consumimos un medicamento y nos funciona la primera y después se agrava la situación y lo seguimos consumiendo, generando que nos volvamos resistentes a los medicamentos y que posteriormente ya no nos hagan efecto. Entonces, esta es como otra consecuencia de automedicación con medicamentos sintéticos. Posteriormente tenemos también el aumento de las caídas y del deterioro funcional. Muchas veces genera estas complicaciones y acelera también el deterioro cognitivo y la capacidad, lo que en consecuencia igual afecta nuestra capacidad o la capacidad funcional de las personas mayores. Y bueno, todo esto compromete nuestro envejecimiento saludable porque lo vuelve vulnerable, más delicado y menos autónomo. Y a partir de eso, pues nosotros hacemos como un análisis o una propuesta de acciones que podríamos llevar como gerontólogos sociales para evitar este tipo de complicaciones. Debemos de entender también que estas propuestas de intervención gerontológica tienen que considerar todos estos aspectos, necesidades que enfrentan las personas mayores y tener en cuenta que no son niños pequeños que les vas a ir enseñando paso a paso, sino que tenemos que siempre considerar también su experiencia y su saber, porque eso nos permite retroalimentar, ¿no? Una de las propuestas es un programa de atención a la salud que parte de la educación comunitaria y la intervención a partir de talleres, donde les enseñemos el uso adecuado de los medicamentos y los riesgos que podrían adquirirse al aplicárselos de forma, pues no, de acompañamiento con su médico, por ejemplo. Y bueno, estos espacios nos van a permitir que las personas mayores aprendan sobre los medicamentos que consumen, sobre los remedios naturales y los beneficios que tienen estos remedios, sobre las combinaciones riesgosas que podría generar combinar, como ya lo habíamos dicho, el medicamento sintético con un medicamento natural y también que ellos puedan identificar estos síntomas de alerta y prevenir estas complicaciones como las caídas o como el deterioro cognitivo. Otra de las recomendaciones que damos a raíz de esta investigación es la capacitación de profesionales, es decir, la formación sobre el manejo responsable de los medicamentos, tanto sintéticos como tradicionales, pero también esta capacitación de hacerlos ver que no solamente su conocimiento es válido, sino que también el conocimiento de las personas es fundamental y muy pues retroalimentador. Y bueno, que ellos también reconozcan y valoren la medicina tradicional como parte de un sistema de cuidados y de autocuidado y que aprendan a dialogar con estos saberes. Nuestra otra propuesta es la campaña de sensibilización, donde haya charlas y asesorías al comprar fármacos, seguimiento farmacéutico y asesorías en medicinas alternativas. Aquí estábamos como pensando en estas estrategias de enseñanza o estos materiales o recursos didácticos que son de fácil o que serían de fácil acceso a las personas mayores y que proporcionan o generan una promoción y orientación de la compra de estos medicamentos, de cómo darle seguimiento farmacéutico y que además sea comprensible para toda la comunidad, no solamente para las personas mayores, sino también para todo aquel que se encuentra por entrar a esta etapa de la vida. Finalmente, tenemos la participación activa de personas mayores.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, fomentemos el envejecimiento saludable, haciéndolos partícipes de ello, que ellos también sean agentes de que nos transmitan conocimiento y experiencia, que no sean solamente o que no solamente sean vistos como a las personas a las que cuidamos o a las que atendemos o como pacientes, sino como también educadores de pares, ¿no? Que sean también protagonistas de su salud y portadores de este conocimiento que también es útil para los gerontólogos y para todo aquel que pues lleva un proceso de autocuidado. Y bueno, finalmente pues ya llegamos como a este cierre de este tema al cual aún seguimos trabajando y tenemos pensado hacer pues investigación con estos saberes ancestrales que traen las personas en torno a la medicina tradicional y cómo ir pues poder llevar a la práctica estas propuestas. Y bueno, a partir de ello logramos entender que la automedicación en las personas mayores es una práctica que es compleja, que están situadas en función del contexto o de su contexto de vida, de su historia y también de exclusión, pero también de reconocer que el saber de ellos es importante y contribuye a nuestros conocimientos como gerontólogos sociales. Es decir, no se trata solo de cambiar el comportamiento de las personas mayores, sino de cambiar estas miradas, ¿no? Digamos, del riesgo que tiene el medicamento, o bueno, de estos medicamentos tradicionales, o bueno, cuáles son las oportunidades que también nos brindan de este castigo de regañarlos a acompañarlos, a ayudarles a entender cómo, qué efectos o problemáticas podría generarles seguir adquiriendo medicamentos sintéticos sin acompañamiento de un profesional o de un médico. Y también de reconocer, de no olvidar que estos saberes o que todos estos conocimientos adquiridos durante el curso de vida pueden tener un impacto, ¿no? Que sean reconocidos estas experiencias, estos conocimientos, que pues a lo largo de la vida ellos fueron adquiriendo gracias a sus abuelos, a sus padres, etcétera, y que además les permite llevar un proceso de autocuidado. Y bueno, desde la gerontología proponemos una intervención que reconozca los saberes ancestrales, que eduque sin imponer y que promueva un envejecimiento digno, autónomo y saludable. Y bueno, básicamente eso es lo que abarca nuestro tema de factores socioculturales que influyen en la automedicación de las personas mayores. Muchas gracias.